son de observancia obligatoria. En ese caso, el término se le llama jurisprudencia de observancia obligatoria, ¿no? El 6 de marzo del año 2013 sacaron 6 criterios a tenerse en consideración, ¿no? Requisitos que tiene que tener la factura comercial para determinación del precio pagado por pagar, los registros contables como prueba del precio pagado por pagar, análisis del tiempo, las transferencias bancarias como prueba del precio pagado por pagar, aspectos a evaluar para determinar mercancías que si son idénticas o similares, y análisis de los elementos cantidad y nivel comercial, ¿no? Ok, entonces a tener en cuenta estos criterios porque es de la máxima autoridad administrativa. De la sesión. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que ya es la segunda vez que se está saliendo de la sesión. Ah, te está saliendo He involuntariamente. vuelto a entrar otra vez. Ujú. Ya. De repente es el internet seguramente. Conexión a internet. La conexión a internet es... No,
No te Solamente escucho. salen los nombres. Ya, ahora sí ya puedo ver la pantalla. Debe ser tu Ahora sí conexión. ya puedo ver la pantalla. Ok. Listo, debe ser tu conexión a internet. Ok, entonces Lo vi. prosigamos. En caso se caiga otra vez, vamos viendo. Voy a tener en consideración lo que indica el Tribunal Fiscal, ¿no? Respecto a esos 6 criterios. ¿Correcto? Entonces, dice requisitos de las facturas. Las facturas comerciales para sustentar la duda razonable. Corresponder, dice, realmente al precio pagado o por pagar, ¿no? Directamente al vendedor. Debe estar contenida en un documento sin borrón, enmendadura o alteración alguna, ¿no? Consignar el nombre o razón social del vendedor y del comprador, consignando el precio unitario y total, ¿no? Muy aparte que tiene que estar lógicamente el incoterm pactado, lugar de expedición, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la administración se está fijando siempre en lo que está resaltado, ¿no? Que está a la mano izquierda, ¿sí? ¿Qué más tiene que tener en consideración las facturas? Tiene que tener en consideración la moneda de transacción correspondiente, la denominación y descripción de las características principales de las mercancías, ¿no? Condiciones de pago, condiciones de pago hoy en día en forma obligatoria, ¿no? Entonces, son temas que hay que tener en consideración para la emisión de las facturas comerciales, ¿no? Todo lo que, datos que conllevan para que sea menos, ser sujeto a menos pasibles de una revisión por parte del especialista en valoración aduanera, ¿no? Que tiene que tener la factura comercial, aparte del Incoterms, aparte de la dirección, tiene que tener en consideración la forma de pago, tiene que tener la dirección de el vendedor, del proveedor, ¿no? La moneda de transacción, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Y tiene que tener también en consideración que no tiene que tener un documento, ninguna enmendadura, ningún borrón, ninguna alteración, ¿no? O muestra de alteración, como se puede indicar, ¿no? Las transferencias bancarias son pruebas del precio realmente pagado por pagar, lógicamente, ¿no? O sea, tiene que tener una relación esa transferencia con la factura comercial o con el contrato o con la proforma, ¿no? Tiene que tener en consideración esa transferencia, tiene que hacer mención a algún documento comercial con el cual se haya transado la operación entre el proveedor y el vendedor, ¿no? Ok, entonces los registros contables en lo que se anotan la transacción de la mercancía y demás operaciones, ¿no? Que no se lleven de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y que son presentados para acreditar la correcta aplicación del primer método de evaluación no tienen valor probatorio. Normalmente hoy en día son los que se llaman los asientos contables, ¿no? Hoy asiento contable en forma virtual, ¿no? Antes son asientos considerados a nivel manual, ¿no? Ya hoy la mayoría es asiento virtual, ¿no? Entonces las operaciones
de comercio exterior ya se recomiendan que apenas se efectúe el pago también se asienten contablemente, ¿no? Se saque una impresión de ese asiento contable y se puede anexar a los documentos de la operación de comercio exterior para poderlo sustentar en caso la administración aduanera pueda dudar de la veracidad del valor declarado. ¿Sí? Cuando son mercancías idénticas o similares, habíamos indicado, ¿no? Anteriormente, igual vamos a acotar lo que dice el criterio del Tribunal Fiscal. La mercancía idéntica debe existir una identidad total y cuando es similar, una identidad parcial, ¿no? Estos son conceptos vertidos por el Tribunal Fiscal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más no dice? Ah, un punto a tener en consideración. Análisis de los elementos cantidad y nivel comercial. Cuando nos van a aplicar el segundo o tercer método, dice, se tiene como referencia únicamente el valor de transacción de mercancía vendida a un nivel comercial o cantidad diferente. Se deberá comprobar si en la transacción de la mercancía objeto de valoración, ¿no? Que se utiliza como referencia, el precio fue afectado con un descuento por nivel comercial o cantidad, en cuyo caso se deberá realizar los ajustes respectivos al valor de transacción de la mercancía que se utilice como referencia. Es decir, estos detalles de cantidad y nivel comercial son muy importantes. No es lo mismo que me compare con un cliente que trae siempre, seguido, una cantidad de operaciones usuales, semanales o mensuales, trae cantidad, lógicamente que va a tener un nivel comercial mayor, de repente fabricante, puede ser mayorista, ¿no? Entonces va a tener seguramente en el extranjero un precio menor, porque al tener precio menor va a tener algún descuento aceptado por la administración.
Hola, hola. Sí, le escucho, profesor. Ya, creo que tienes problemas con el internet, me parece. Sí, estoy tratando de ingresar también por el celular, porque la laptop a cada rato se para saliendo de la Sí. sesión. Por alguna razón, bueno, se salga, entonces ya vemos si continuamos o no. De repente el día lunes lo extendemos algo más, ¿no? Ya, profesor, gracias. para, para no estar viendo, ¿ya? Mientras tanto, continuamos y ya en cambio se corta para no estar de repente haciendo la espera para que no se pierda la dilación también de la clase. ¿Sí? Gracias. Entonces, indicaba acá, por ejemplo, respecto a lo que es la cantidad y nivel comercial. No es lo mismo que se haga la comparación entre empresa mayorista, digamos, como a nivel comercial, con una más pequeña, porque la mayorista puede tener un descuento que sí puede ser aceptado por la OMS, por tanto su valor va a ser menor, ¿no? Entonces, siempre tener en consideración con qué empresa me van a estar, ¿no? Diciendo, oye, comparando. Hay otra empresa que ha traído con un valor menor, entonces habrá que ver qué empresa es, ¿no? Primero viendo su nivel comercial y después viendo dentro de su rango si esta mercancía ha estado sujeta o no a algún descuento. Entonces, si ha habido ello, ahí tiene, por ejemplo, el importador una buena valla para salir airoso de esa notificación, ¿no? Ya, muy atento con esa observación. Justo vamos a ver respecto a los descuentos y rebajas que pueden ser aceptados por la administración aduanera, ¿no? De acuerdo a lo que plantea la OMC. Entonces, ¿qué descuentos y rebajas pueden ser aceptados? Vamos a ver. Dice aquí, si la factura o el contrato de compra-venta consignan un descuento o rebaja del vendedor, se acepta declarar el precio neto siempre que, dos puntos. A, el descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración, ¿no? O sea, el descuento tiene que ser dado, lógicamente, por las mercancías a las cuales se está vendiendo, ¿no? No puede darse por otra cosa. B, el descuento se haya convenido antes del embarque de la mercancía. Por ningún motivo el descuento se tendría que dar después que ha sido despachada la mercancía, ¿no? Siempre los descuentos se dan antes. ¿Por qué se dan? Por varias razones, ¿no? Se dan porque se vendieron cantidad, porque bajó el precio del petróleo, porque es un cliente asiduo y en algún momento del año el proveedor dice, yo te voy a dar un descuento porque tú siempre me compras, etcétera, ¿no? C, no se trate de un descuento de carácter retroactivo, es decir, no sea un descuento que tenga un efecto pasado, ¿no? Oye, yo la semana pasada, perdón, el mes pasado, te envié unos productos, ¿no? Y se me olvidaron, pues, y en señal de nuestro buen uso comercial, yo te voy a dar un descuento, ¿no? Por ese despacho pasado que te fallé. No puede ser eso. No puede haber un descuento por eso. Tiene que ser un descuento por el mismo despacho. Dice, de el comprador se beneficie realmente del descuento. Esto es que se compran los presupuestos que dieron origen al mismo, ¿no? Cuando alguien le da un descuento, lógicamente que tiene que ser beneficiado directo el comprador, ¿no? E, el descuento se pueda distinguir del precio de la mercancía, sea en la factura comercial o consignándose en el contrato
de transacción escrito cuya copia se presenta en el despacho cuando la autoridad lo determine. Normalmente los descuentos tienen que ir consignados en la factura comercial, ¿no? Si alguien va a tener un descuento del porcentaje que fuera, tiene que estar consignado en la factura comercial. Por ejemplo, no sé, alguien está vendiendo sillas a $10,000. Oye, te voy a dar un descuento del 5%, tiene que poner descuento del 5% de 10,000, ¿no? 500, ya, 500. Venta total, 9,500. Entonces, en ese momento la administración sí va a aceptar ese descuento, ¿no? Porque se está distinguiendo del precio de la mercancía, ¿no? Otro, no están considerados como pagos indirectos, ¿no? Es decir, te voy a dar un descuento porque es un pago que yo te tengo pendiente y así te voy a ir cancelando. Tampoco, eso no es dable, pues, ¿no? Y por último, que el total de las mercancías objeto del descuento hayan sido vendidas para la exportación al territorio aduanero nacional y comprado por la misma persona. Lógicamente, ¿no? Que se va a beneficiar. Si no se cumplen cualquiera de las situaciones señaladas, el descuento, ¿no? Dice, se considera como parte del precio pagado o por pagar. Si no se cumple, ¿no? Entonces, a tener en consideración estos temas de los descuentos, que es permitido por la OMC, pero hay que tener en consideración estos puntos. De lo contrario, no va a proceder. ¿Sí? ¿Me escucha, no? Sí, profesor, sí se le escucha. Ok. Aquí tenemos una serie de documentos que son necesarios para sustentar el valor ante una duda razonable. No es que se hayan transcrito estos documentos desde un procedimiento de aduana, desde la ley, el reglamento, no. No hay dentro del procedimiento del valor, no hay una descripción de qué documentos van a desvirtuar ante una duda razonable. Sí, lo que hay es una gama de documentos que son aceptados por las administraciones de aduana, ¿no? A efectos de poder el importador sustentar su pago, ¿no? Entonces, tenemos un listado de precios. Cuando hablamos de listado de precios, hablamos de un listado de precios en general del proveedor y no necesariamente de solo el producto al cual yo estoy comprando. Por ejemplo, soy un cliente que importa mobiliario, que importa sillas y mesas. El listado de precios que me tenga que enviar el proveedor no solamente me debe visualizar las sillas o las mesas que yo compro, me tiene que visualizar todos sus productos que venden. Si venden sillas, si venden muebles, si venden vitrinas, si venden estantes, todos sus productos en general y todas las sillas o mesas en general, ¿no? Para que la administración sepa que efectivamente no están dando una lista de precios específica, sino que tiene que ser general, ¿no? Asiento contable, ya lo habíamos visto hace poco, ¿no? Siempre toda operación de comercio exterior se recomienda que esté ya registrada contablemente, mayormente cuando se sepa que ese producto puede ser sujeto a valoración, ¿no? Entonces, asentado contablemente, ¿no? Copia de ese asiento contable
De preferencia se puede legalizar, si tuviera esa oportunidad, mucho mejor todavía, ¿no? La transferencia bancaria o el switch bancario, si se hace un pago al exterior por una entidad financiera, ¿no? Se va a hacer mediante una transferencia, ¿correcto? Esa transferencia va a tener un código, el que le llaman switch bancario. También, lógicamente, que esa transferencia bancaria tiene que hacer mención a la factura comercial, al contrato firmado, a la proforma, a la orden de comprar un documento, ¿no? Con el cual se haya hecho la transacción con el proveedor, para que la aduana sepa que esa transferencia es de la operación en ciernes, ¿no? Porque si yo hice un pago 80% adelantado y 20% contra entrega, pues deberían haber dos transferencias, ¿no? Con ese porcentaje, 80 y 20%, ¿no? Si se hizo el pago al 100%, pues una sola transferencia con el valor, ¿no? Al 100% de la factura que fue emitida por el proveedor, ¿no? Cuando hablamos de proforma, es un documento inicial que ha podido ser solicitado por el importador al proveedor. Entonces, también se puede demostrar que efectivamente semanas atrás se emitió un documento en el cual se indicaban, ¿no?, los valores al cual se iba a vender la mercancía. Orden de compra. La orden de compra es un documento interno de cada importador, ¿no?, que se genera una vez sea aceptada ya entre gerencia, entre departamentos, la colocación de lo que se ha solicitado, ¿no? Contrato. No siempre, pero puede haber un contrato una vez se haya efectuado el trato con el proveedor. De repente, mercancía de alto valor, ¿no? Se hace necesario la firma de un contrato de compraventa internacional para evitar cualquier tema que pudiera suscitarse comercial o legalmente, ¿no? La factura comercial, lógicamente, con los requisitos que ya habíamos indicado y alguna carta del proveedor, si se fuera necesario, sea el caso, haciendo mención a que pudiera haber habido alguna rebaja a nivel internacional de algún commodity o de algún valor de repente referencial como es el petróleo, ¿no? Que pudiera afectar el precio internacional en el mercado. ¿Sí? Eso es con respecto a los documentos que se tienden para sustentar el valor en caso haya una duda razonable. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El listado de precios, ¿yo se lo puedo pedir al proveedor? Lógico, y está en la obligación del proveedor de entregarlo. Ah, ya. No, porque algunos no te quieren dar el listado de todas sus mercaderías. Ya, ahora, Claro. lo que es el contrato, este contrato también puede ser por un tema de distribución exclusiva. Claro, el contrato mayormente se da entre el proveedor y el vendedor. Ya ellos van a determinar bajo qué criterios se va a firmar un contrato. Lógicamente que puede ser por evitar algún tema comercial, que ahí uno incluiría el que yo venda mis productos a exclusividad y otro sería ya por un tema legal, ¿no? Dice, es que estoy comprando maquinaria, estoy comprando equipos, accesorios de alto valor y si puede haber en el camino de repente algún problema, mejor aparte de la transferencia, aparte de la factura, podemos hacer un contrato, ambas partes. Seguramente si son empresas serias van a aceptar sin ningún problema, ¿no? Ujú, ya. ¿La carta poder en qué caso sería? La carta del proveedor. Perdón. Por ejemplo,
mayormente se da la carta cuando hay un disminución del precio del petróleo y por ende el precio de producción van amenorando, ¿no? En el mercado internacional. Entonces también ahí el proveedor la emite, ¿no? Cuando algún insumo a nivel internacional también ha tenido una baja de precios, también el proveedor emite ello, ¿no? Y puede incluso colocar algún cuadro informativo o alguna otra acotación informativa, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de clientes que en el tema de la pandemia han tenido esos percances, sobre todo esos clientes textiles, en el cual se demostraba pues, que el precio había bajado tanto que prácticamente el producto los estaban vendiendo pues a un 50 o 60% del valor, ¿no? Real. Porque no había mucha demanda pues a nivel internacional en los primeros meses, ¿no? Entonces ahí estaba la carta de proveedor y una carta muy bien estructurada, con cuadros estadísticos incluso, indicando, oye, estamos vendiéndolo porque mira, hace un año el precio era tal, ¿no? De este insumo, y hoy este insumo pues está en casi en el suelo, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, es un buen detalle, ¿no? Del proveedor. Entiendo que todo, por decir, la lista de precios, el contrato y la carta del proveedor, adicional a todos los otros documentos, tienen que estar en español, traducidos. Pueden venir documentos en inglés, pero ante la administración se tiene que presentar el documento traducido. Y estos documentos traducidos tienen que estar traducidos por un traductor oficial o uno No, mismo no, puede hacer la no, traducción. no, eso ya lo puede traducir, el mismo importador lo puede traducir, ¿no? Listo. Ok. Lógico, Gracias, Andrés. lógico. Va a venir de repente el documento que pueda venir, por ejemplo, de Francia, de Italia, o pueda venir de Estados Unidos, va a venir con otro idioma. Y aquí, pues, el cliente va a tener que preparar en su hoja membretada la traducción respectiva. Arriba tendrá que hacer mención, ¿no? Traducción de esta carta o traducción de la factura comercial o de tal documento, ¿no? Ok. Gracias. ¿No? Entonces, ok, aquí nos toca ver una parte que dice de los gastos de transporte, porque hay gastos de transporte, entre comillas, que forman parte del valor en aduana, ¿no? Entonces, dice, forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipuleo en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos, no de los gastos, dice ahí, de los gastos totales de transporte. Se entiende por lugar de importación aquel lugar en que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras referidas a recepción y control de documentos de transporte en el momento del arribo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿No? Todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación son gastos del valor en aduana, es decir, todos los gastos en origen son gastos que pueden ir al valor en aduana. Todos los gastos que ya tengan habían ser ocurridos aquí en destino, ya son gastos que van al transporte, ¿no? Salvo, dice ahí, alguna excepción que puede haber con la descarga o manipulación, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué concepto hablamos. Dice, el gasto de transporte aceptado para determinación del valor en aduana de las mercancías importadas comprende
aquellos gastos que permitan poner las mercancías en el lugar de importación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. El concepto de transporte incluye los gastos conexos por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación, ¿no? Se entiende que todo lo que se llama gasto de transporte va a involucrar, primeramente, el transporte interno ahí en origen, ¿no? Desde el cliente o desde su almacén hasta el puerto o aeropuerto. Y ahí internamente los gastos que van a involucrar el manipuleo, ¿no? Que van a involucrar la estiva, ¿no? El izaje, según sea la mercancía, ¿no? Serán gastos de transporte o gastos que se pueden incluir al valor en aduana, siempre y cuando estén diferenciados, ¿no? Del valor. Ahora, salvo, dice, las excepciones en la descarga. Ya cuando la mercancía está camino a destino, para la redundancia, ya no hay mayor costo de transporte que la formalidad del flete. Ya una vez llegado a destino, aquí al puerto, aeropuerto en el Callao, ya ese manipuleo será local, por tanto será netamente de transporte y habrá algún gasto similar seguro, ¿no? Algún gasto de manipuleo, de descarga, algún gasto de tracción que pudiera suceder. Entonces, esos gastos ya al ser locales serán trasladados directamente al transporte. ¿Cuáles son esos gastos que pueden ser eh, sumados al valor en aduana? Digamos que los más conocidos, por citar tres, tres son acá, a ver, tres que están aquí en primera instancia, en esta primera hoja, y después vamos a ver lo que están en estas hojas. El famoso THC, este es cuando se traen contenedores, ¿no? Terminal Handling Charge, que es el pago realizado por el servicio de manipuleo del contenedor prestado en el país de embarque. Es decir, cuando el contenedor está en el puerto, ¿no? Es manipulado para su ubicación en el buque o en el vapor, ¿no? Entonces, ese costo se llama THC y es consignado en el documento de transporte, ¿no? En el BL mayormente es consignado. A veces le ponen un sello, ¿no? THC. Ya uno sabe que ese valor se tiene que agregar al valor de la mercancía o al valor FOB, ¿no? Por contenedor, cada naviera, hay momentos en que puede cobrar, pues, 50, 60, 50 o 60 dólares, ¿no? De THC. Entonces son costos que se van a incluir en el valor en aduana. El inland freight es el flete interno, ¿no? Entonces también tienen que incluirse en el valor FOB, ¿no? Ese es el pago que se realiza porque el vendedor va a despachar las mercancías desde su almacén, desde su fábrica, hasta el puerto o aeropuerto. ¿Qué cosa es el PICAC? Dice, pago realizado por el servicio de recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y colocarla en el medio de transporte para su traslado, ¿no? Como si fuera un carguillo, ¿no? Como si fuera un carguillo interno. Esto es en origen. Todo esto son en origen. Entonces, estas operaciones con estos conceptos se van a ir sí o sí al valor de la mercancía, ¿no? Entonces,
Si en algún momento se trae esta carga, ya uno sabe, uy, PCAG, Island Freight, THC. Y normalmente, cuando está el documento de transporte, no dice toda la palabra, sino dice solamente siglas, ¿no? En Island Freight, en algunos casos puede decir IF o Island solamente. Y en el PCAG a veces dice la P y AC, o dice la P y la U, ¿no? Entonces ya uno sabe que eso es el PCAG, que eso es el Island Freight, ¿no? Pregunta. A ver, donde dice Inland Freight, dice flete interno en el país de exportación, desde el almacén del vendedor hasta el puerto del embarque. Flete interno. Ahora, donde dice pickup, dice pago realizado por el servicio del recojo. ¿No es lo mismo? No. El flete interno es el concepto que se tiene por pagar mi mercancía que me la van a llevar desde el almacén hasta el puerto, ¿no? Oye, si me la llevo en un taxi, en un furgón, listo, eso es un flete interno. ¿Y qué cosa es el BICAC? Dice, es lo que se paga por el servicio de recojo en el almacén de vendedor y colocarla en el medio de transporte. ¿Ya? No es que voy a pagar, ¿no? Por el traslado. Primero lo voy a, o sea, en este caso va a incluirse personal que va a hacer ese carguío. Y el otro, yo estoy solamente colocando una unidad, Island Freight. Por ejemplo, contrato un taxi. ¿Quién va a meter la mercancía al taxi? No va a ser el conductor, va a ser el personal del vendedor. En este caso, del BICAC, no se está viendo lo adicional a ello. No sé si me entendiste esa figura. No, todavía tengo duda entre los dos. A ver, y Entiendo que el pickup es la mano de obra correcto, y Island Frame sería este el carro, la movilidad. así es. Ya. Pero si en el caso es un contenedor, el contenedor no iría de frente al almacén a recogerlo y ya no se necesitaría el Por eso, Island. en algunos casos se cobra Island Frame. En Ujú. otros casos se cobrará PICAC. No en todos los casos se cobra los tres conceptos. Eso no es Ah, así, ya. Ujú. ¿no? Cuando es carga suelta, Ujú. ¿no? Se verá, oye, ¿qué te cobro? Island Frame, ¿no? Y ya, o ¿qué te cobro? PICAC. O de repente no cobro nada porque ya va a venir el mismo cliente y se va a llevar su carga, ¿no? ¿Por qué? Porque su Incotar va a ser a su gordo de repente, ¿no? Y él ya la recoge, ¿no? Ya, ¿Qué listo. más? Ahora sí. Ok. Estos otros conceptos, acá hay otros conceptos que van a formar parte del flete, no del valor. Y hay que tenerlo en consideración porque muchas veces se pueden confundir, ¿no? Y pueden generar cierto problema, ¿no? Entonces, también he colocado aquí cuatro, que son mayormente los más usuales, no son los únicos. Hoy las líneas aéreas, las consumidoras, cada vez sacan mayores conceptos, ¿no? Y hay que ver qué son, ¿no? Entonces, en este caso, el Banker Adjustment Factor dice, es el pago por ajuste del flete, como consecuencia de un incremento del precio del combustible. Es decir,
cuando en algún momento se pactó un flete determinado, pero después de un mes, antes que se despache la mercancía, uy, por si acaso el flete ha subido demasiado, ¿ah? El precio, perdón, del petróleo y vas a tener que pagarme un adicional. Entonces, aquí está lo que se le conoce como BAF. ¿Qué es el handling? Pago realizado por recibir los documentos de transporte en destino, ¿no? Él es el manipuleo de documentos, el famoso handling. ¿Qué es el collect fee? Pago realizado por los derechos de cancelar el flete en destino, o sea, por pagar aparte del flete aquí, me cobran un concepto por ese pago. Aparte del pago propiamente, me cobran otro concepto, collect fee. Y hay otro THC, pero cuando dice el servicio de manipuleo del contenedor si haya prestado durante un transbordo en un punto intermedio dentro del trayecto de la mercancía desde el punto de embarque y el punto de destino. Es normalmente cuando esto ha tenido un transbordo. Cuando ha tenido un transbordo, lógicamente que ha tenido que haber un segundo manipuleo del contenedor. Y este THC le vuelven a cobrar al pobre cliente, ¿no? Son gastos que seguramente también en un inicio no han estado previstos, ¿no? Y un THC, pues, de un grupo de contenedores realmente cuesta, ¿no? Y va sumando al costo que tiene un cliente en una operación, ¿no? ¿Qué más hay acá? Ok, ¿qué otro más? Cuando la factura comercial ampare un gasto de transporte mayor a lo que establece el documento de transporte, la diferencia formará parte del gasto de transporte para el cálculo del valor en aduana, salvo que el importador demuestre que la diferencia fue reembolsada o no va a ser pagada, ¿no? También forma parte del valor en aduana como gasto de transporte el costo o el alquiler de contenedores que son utilizados para el transporte de mercancía. Puede haber, ¿no? Hay veces que hay flete consignado en la factura y hay, lógicamente, un flete consignado en el documento de transporte, ¿no? Cuando hay esa diferencia y de repente el de la factura comercial es mayor, ¿qué nos dice la OMC? La diferencia, ¿no? Formará parte del gasto de transporte para el cálculo del valor en aduana de la mercancía, salvo que se demuestre que esa diferencia por algún motivo, razón o circunstancias se fue devuelta al importador, ¿no? Y el último es que forma parte del valor en aduana como gasto de transporte, el costo o alquiler de contenedores, cilindros, tanques o similares que son utilizados por el transporte de mercancía, ¿no? Los famosos más conocidos son los isotanques, aquellos que están trayendo, por ejemplo, mercancía líquida, ¿no? Son isotanques que vienen en en un flat rack de 20 mayormente, ¿no? Esto tiene un costo, ¿no? Y aquí nos está indicando que forma parte del gasto de transporte, ¿sí? Preguntas hasta ahí porque hasta acá sería la parte que nos compete a valoración. El tema del handling y del collect fee. El de handling dice pago realizado por recibir los documentos de transporte en destino. Y el otro dice pago realizado por el derecho de cancelar el flete. Ya, uno son documentos y el otro es el flete. Y los dos son en destino. Estos también, si yo no pagaría antes de que me envíen la mercadería, perdón, las mercancías,
¿Puedo yo pagarlo allá para no tener este collect fee? No, porque esto es cuando se tiene flete collect. Cuando se tiene flete que se tiene que pagar aquí en destino, se tienen que tener esos rubros. Pero sí, yo, según mi Incoterm, yo tengo Incoterm CFR, CIF, ya viene con el flete pagado, lógicamente, que no me van a cobrar Qualific. Sí, seguramente me van a cobrar de todas maneras handling, porque ese es el ¿cómo le llaman? El know-how, el trinche que tienen los señores de las navieras, los señores de las consolidadoras, el cobrar el handling, porque eso es un ingreso adicional para ellos, ¿no? Para entregar documentos o para entregar el documento de transporte. Oye, te entrego, toma, manipula documentos, $50, $30. Esa es su tarifa en promedio, ¿no? Este handling es diferente que cuando me envían los documentos vía aéreo, porque he visto que siempre llega un sobre de DHL, perdón, con documentación del extranjero. Ya, el 90% de handling, bueno, el 100% lo cobran nivel marítimo. Y a nivel aéreo lo cobran mayormente cuando son consolidadoras. Cuando la carga viene consolidada, lo cobran las consolidadoras. Cuando es directo, no hay mayormente, ya el pago de handling está solapado en otro rubro, tanto de DHL, FedEx, etc. Si uno tiene que estar revisando bien el detalle, seguramente que vas a encontrar algún otro rubro que lo reemplace. Pero ten por seguro que esos conceptos están ahí, porque tanto DHL, FedEx y el UPS, siendo los servicios más caros que tienen, ¿no? Este, en algún caso van a tener conceptos diferentes. Pero sí, con la palabra exacto, handling, lo van a tener en las consolidadoras, a nivel aéreo. Y a nivel marítimo, en el 100% de navieras, consolidadoras, y agente de carga, ¿no? Ah, ya. Ok. Gracias, profesor. Listo, entonces, terminamos la parte de valoración para poder comenzar la parte de tributación, ¿sí? Cerramos aquí el momento para poder ver la parte de tributación. En este tema de valoración hay casos. Voy a tratar de que cuelguen de todas maneras entre mañana y el lunes casos de valoración. ¿Ya? Bien. Solamente para que veas un caso. ¿Ya? El tema de valoración se ve con casos, debería entender con casos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este caso, la empresa, por ejemplo, como ejemplo, la empresa, el matemático, dice, recibe de su proveedor Yucatán de México
50 calculadoras científicas, las que forman una nueva generación. El propósito del envío es medir el grado de aceptación en el mercado, ¿no? Están por $1.200.000. ¿Cuál es el detalle? Que dice que la factura comercial indica solo para efectos aduaneros. La pregunta es, ¿se puede desempeñar el primer método? ¿Se puede aplicar el primer método? ¿No? La respuesta sería, el precio indicado en la documentación no corresponde al precio pagado por pagar, ya que el valor es solamente para efectos aduaneros, ¿no? Y así como ese caso, hay varios. Voy a tratar de que se puedan colgar para que el aprendizaje sea mejor. ¿Ok? Sí, porfa, profesor. Ok, entonces... Ok, entonces comenzaríamos con esta parte que es lo que corresponde a tributación aduanera, ¿no? Es una parte bastante amplia, la tributación aduanera. Vamos a tratar de que pueda ser entendible, porque es bastante amplio lo que es tributación asignado a la parte aduanera. Entonces comenzaríamos con un marco normativo, ¿no? Para poder ir entendiendo qué es una tributación aduanera, qué se entiende como tributación aduanera, ¿no? Entonces, marco legal o normativo, la Ley General de Aduanas, reglamento y el Código Tributario, sobre todo, ¿no? Ok. ¿Qué entendemos por tributo? ¿Qué son los tributos finalmente? Dice que son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Wow. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este detalle, no? Entonces, ¿qué se entiende como tributo? Ingresos de derecho público, ¿no? Que son, dice, prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas por el Estado. O sea, el Estado nos obliga a efectuar un pago, ¿no? Un pago de derecho público, ¿no? Como consecuencia, perdón, de la realización del hecho imponible al que la ley vincule el deber de contribuir. Entonces, tributo es aquel monto pecuniario impuesto, ¿no? En forma exigida por el Estado, ¿no? En base a la normatividad, en base a la ley que vincule lo que se tenga que contribuir. Eso es un tributo. ¿Qué se entiende por derecho tributario? El derecho tributario es el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de tributos y las personas obligadas a su pago, ¿no? Ok, ya vamos entrando un poco al concepto que nos lleva a esta parte del curso, ¿no? A esta parte del módulo. La obligación tributaria que emerge de esta noción es de derecho público, tal como lo establece el artículo 1 del Código Tributario,
y constituye el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, ¿no? El cual dice necesariamente debe ser establecido por ley y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación pecuniaria en favor del fisco siempre exigida por la vía coercitiva, ¿no? Es decir, en forma obligatoria se tiene que pagar al fisco. ¿Qué cosa? Se tiene que pagar el tributo, ¿no? La imposición de la prestación tributaria es ejercida por el Estado, ¿no? Debido a la potestad tributaria, ¿no? De acuerdo al ordenamiento jurídico, constitucional y legal. Es decir, es correcto que tenga que pagar tributos, ¿no? Todos pagamos tributos, ¿no? Entonces, el Estado nos obliga a ello. ¿Es legal? Sí es legal, ¿no? Contribuyente, ¿no? Es el dueño consignatario, el responsable, el agente de aduana. ¿Qué cosa es la materia? La deuda tributaria aduanera. Uy, ya entramos en un concepto adicional. ¿Quiénes están sujetos de la obligación tributaria? ¿Mm? A ver, ¿qué nos dice aquí? La Ley General de Aduana establece que en la obligación tributaria aduanera interviene el gobierno central como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario. Por otro lado, son sujetos pasivos de la obligación los contribuyentes. Cabe indicar que el régimen aduanero sujeto al pago de tributos es el régimen de importación para el consumo. Entonces, los sujetos de la obligación tributaria son dos. El sujeto activo, que es el gobierno central, y el sujeto pasivo, que vendrían a ser los contribuyentes, ¿no? Los dueños o consignatarios. Esto es de acuerdo a la Ley General de Aduanas, ¿sí? Entonces, ojo aquí, que ya vamos a comenzar a ver lo que es la obligación tributaria aduanera, más conocido como la OTA, obligación tributaria aduanera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, todo bien, profe. Ok. Ok, dice, en el ámbito del comercio internacional, la participación del sujeto acreedor se ha ido incrementando en las últimas décadas, ¿no? Ha pasado del rol recaudador de tributos aduaneros para tomar un rol más activo en la regularización de entrada y salida de mercancías del territorio nacional, ¿no? Entonces, esto es respecto del importador, ¿no? Se ha ido incrementando, lógicamente, ¿no? Al irse modernizando, al irse globalizando todo, pues hay más operaciones, ¿no? Por tanto, también la parte normativa tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, en este contexto, las personas naturales o jurídicas, es decir, las empresas, que cruzan la frontera del país realizando operaciones de comercio exterior, asumen obligaciones que dan origen a otra relación denominada relación jurídica aduanera, ¿no? Al haber más operaciones aduaneras, ¿no? Van a asumir, dice, obligaciones o nuevas obligaciones. Es decir,
tratándose de una operación que involucra el ingreso, ¿no?, de mercancías al territorio nacional, se identifica una relación jurídica tributaria y otra de carácter aduanera cuando señalan que una es la relación jurídica aduanera que surge entre el Estado y el operador de comercio por el traspaso de la línea de frontera, ¿no? Y otra diferente y no necesariamente inherente a la primera es la obligación jurídico-tributaria. De manera que las consecuencias de la primera relación no pueden confundir con los efectos de la otra a tal punto de conferir a la obligación aduanera el carácter de obligación tributaria ni tampoco en sentido inverso. Por tanto, el ingreso o salida de mercancías de un territorio aduanero crea inmediatamente una relación entre el Estado, que actúa a través de la institución aduanera, y los sujetos que realizan la operación de comercio exterior. Si corresponde a la importación de mercancías, el Estado, a través de su entidad competente, actuará para cobrar los tributos aduaneros, pero además exigirá el cumplimiento de ciertos requisitos para el ingreso de la mercancía. Cabe indicar que en nuestro país las exportaciones no están sujetas a gravamen tributario. Es decir, para resumir lo que hemos conversado, dice, ante el ingreso o salida de mercancías, se crea una relación entre el Estado, ¿no? Es decir, las empresas, al tener operaciones de importación o de exportación, ya hay una relación con el Estado a través de las entidades de la SUNAG o de aduanas, como guste llamarse, ¿no? Y hay una relación. ¿Por qué? Porque la institución aduanera, la administración aduanera va a tener que comenzar a verificar estas operaciones y ver si son plausibles de pago alguno de tributo, ¿no? Teniéndose en consideración que las exportaciones no pagan nada, ¿no? No pagan nada, ¿sí? Lógicamente que ya sabemos que para ciertas operaciones aduaneras hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que eso ya lo hemos visto en anteriores clases. Lo que aquí nos estamos ciñendo es a la parte tributaria, ¿correcto? ¿Qué más tenemos aquí? Acciones de cobranza. ¿Cobranza de qué? Cobranza de la deuda tributaria aduanera. Dice, la SUNAT notifica al deudor tributario y, de ser el caso, al responsable solidario. Los agentes de aduana y los concesionarios son responsables de cautelar el interés fiscal en los actos de procedimientos aduaneros en los que intervengan, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a notificar? Nuestros amigos de la SUNAT. ¿Qué va a notificar en los casos que haya deuda tributaria? Pues, ¿no? Hoy en día, SUNAT está cada vez atrás de toda operación tributaria o aduanera. ¿Para qué? Para poder cerrar la brecha y efectuar el cobro adecuado ante cada operación, ante cada actividad, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de salud pública de la pandemia ha hecho que estos señores de SUNAT, pues, todo lo que conlleva a la verificación, pues sea todo, el 98% a través del tema virtual, ¿no? Entonces, es más fácil aún para ello comenzar a
enlazar cualquier operación que conlleve una operación aduanera. Cuando hay una operación aduanera, hay una operación tributaria, ¿no? Hay que pagar tributos, hay que pagar IGB y seguramente va a tener que haber declaraciones, ¿no? Contables, etc, etc, etc. Entonces aquí nos dicen que la cobranza la efectúa la SUNAT. ¿Cómo se origina la obligación tributaria aduanera? Se origina, según el artículo 140 de la Ley General de Aduanas, dice, en la importación para el consumo en la fecha de numeración de la DAN. Ahí se origina el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. ¿Cuándo? Cuando hay una importación para el consumo, en la fecha que se numere la DAN. Ahí se origina. También, ¿cómo se origina? En el traslado dice, de mercancía de zona de tributación especial a zona de tributación común en la fecha de presentación de la solicitud de traslado. Es decir, si estoy en la Sofratagna o estoy en la SEC y quiero llevarme esa mercancía de ahí a otra zona usual o normal, a una zona primaria o un depósito, ¿no? ¿Cómo se origina? Cuando solicito ese traslado, ¿no? Cuando hablo de SEC es zona de desarrollo, que solamente hay actualmente hoy en Matarani, Hilo y Paita, ¿no? Solamente ahí las que están en actividad actualmente es la de Matarani y Paita, ¿no? La de Hilo actualmente no está funcionando esa zona, ¿sí? Solo para conocimiento general. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? El tema de las exportaciones, si bien sabemos que lo que exportamos no pagan impuestos, igual de todas formas se tiene que ver la obligación tributaria o A puede ver, salir algo que se tenga que pagar ahí para una exportación. claro, en las exportaciones a la SUNAT no se le paga, ¿no? Porque Ujú. no está sujeto a tributos. Pero y SUNAT va a comenzar a verificar esa operación de salida, porque esa operación de salida tenga en consideración que va a generar un documento de transporte, ¿no? Entonces, genera un documento de transporte, genera una operación, genera una DAN. Si hay una incorrecta declaración, por algún motivo, eso va a estar sujeto ¿a qué? A una sanción, ¿no? Y estar sujeto a una sanción es un pago que hubiera que hacerle ahí sí a la SUNAT de acuerdo a la tabla de sanciones vigente, ¿no? Entonces, por eso que ahí la obligación tributaria en la parte de tributo de SUNAT está atento a que si es una operación tranquila, limpia, sin ningún problema, oye, dale, no hay problema, no hay nada, regularizará seguramente tu exportación después sin ningún problema, pero en caso hay una incorrecta declaración, ahí van a venir los temas. Incluso, ¿no? Antes de ello, ya la SUNAT puede detectar seguramente una incorrecta declaración, hoy sobre todo con los temas minerales, ¿no? Sanciona. Entonces, si hay sanciones, hay pago y ahí sí, parte tributaria. ¿Qué tiene que ver en los pagos de multas? Porque se basan en la tabla de sanciones que son basadas a su vez en el código tributario, ¿no?
Los pagos siempre se basan en el código tributario de acuerdo a las UITs vigentes, ¿no? Este año está en 4.300 y el próximo año ya está en 4.400 soles, ¿no? Y en este tema también se vería lo que es la garantía, ¿Garantía en qué sentido? lo que se deja pues como importador y Garantía como exportador como por las exportador, mercancías. garantía. Que No, la estamos garantía. viendo, ajá, las garantías que siempre te pide la SUNAT para que puedas sacar tu mercadería y después ya lo regularices. No, 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 la garantía se dan de acuerdo al artículo 160 en el momento que ingresa la mercancía. Cuando Ajá. hay salida de En mercancías este no hay tema no se va a ver. garantía. ¿Perdón? En este tema no viene lo que es el tema de la garantía. No, solamente cuando hay ingreso de mercancía. Ahí Ujú, la SUTA que está atento, ¿no? Cuando hay ingreso de mercancía, cuando hay una garantía de acuerdo al artículo 160, para que se cancelen los tributos en forma adecuada. Si no hay una cancelación de los tributos en forma adecuada, también ahí vienen las multas, ¿no? De acuerdo, si genero una incorrecta subpartida nacional, voy a tener que pagar el doble de los tributos dejados de pagar, ¿no? Y coloco o liquido incorrectamente una DAN, no consigno, no sé, el certificado de origen, el código tributario, también estoy sujeto, ¿no? Ojo, siempre y cuando sean despachos diferidos. Si son despachos anticipados, ujú. puedo hacer la rectificación, ¿no? Y no está sujeto pues a multa alguna. Ya, ok, gracias. Entonces, hablamos de dos supuestos en la que se origina el nacimiento de la obligación tributaria aduanera. También se da cuando, dos puntos adicionales, se da también cuando en la transferencia de mercancías importadas con exoneración tributaria en la fecha de presentación de la solicitud, ¿no? Con excepción de la transferencia, que se efectúa a título gratuito. Dice, en la transferencia de mercancías con exoneración tributaria. Es decir, cuando hay mercancía que se va a la selva, por ejemplo, ¿no? Mercancía que está tiene una inafectación tributaria, ¿no? El tema del no pago de IGB, ¿no? Si se transfiere este tipo de mercancías, en ese momento, si es que tienen exoneración tributaria, no hay nacimiento, ¿no? De obligación tributaria. Pero si no hay exoneración, se va a dar en la fecha de la solicitud de esa transferencia. Y por último, nos dice en la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y en el de perfeccionamiento activo, en la fecha de numeración de la DAN con la que se solicitó el régimen, ¿no? O sea, cuando se solicita el régimen, o sea, cuando se numera la DAN, en cualquiera de las dos admisiones, ahí también nace la famosa obligación tributaria aduanera, ¿no? Ahí sí hay un tema de garantía, por ejemplo, ¿no? Sabes que para que las admisiones sean aceptadas, tienen que garantizarse, ¿no? Ok, dice aquí, la determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por la administración o por el contribuyente o responsable, ¿no? Los derechos arancelarios y demás impuestos que corresponda aplicar serán los vigentes en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera y se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera, ¿no? Es decir, si hay una multa y
el que se da cuenta antes que la SUNAT es el contribuyente, pues el contribuyente paga esa deuda tributaria, ¿no? Entonces la SUNAT va, ya pagó antes de que yo lo notifique y seguramente es que se ha cogido algún beneficio, muy bien, ¿no? Pero de lo contrario, si no se da cuenta el importador, la SUNAT va a notificar, ¿no? Hoy cae una sanción, así que paga por favor, ¿no? Y en cuanto a los derechos arancelarios, ¿no? Y según los que corresponda aplicar, serán los vigentes, dice, a la fecha del nacimiento, es decir, a la fecha en que se numeró la DAN. En ese momento se va a pagar, ¿no? De acuerdo al porcentaje que se tenga. ¿Sí? Ok. ¿Qué más tenemos como la determinación de la obligación tributaria aduanera? Tenemos, en caso de reconocimiento físico, se aplican sobre la mercancía encontrada, siempre que sea menor a la declarada. De encontrarse mercancía no declarada, será comisada por la administración aduanera, salvo que el importador opte por reembarcarla previo pago de una multa en un plazo no mayor de 30 días desde la fecha del aforo físico, ¿no? Es decir, si tengo mercancía que ha venido de más, ¿no? O se comisa o se reembarca, ¿no? ¿Sí? Dice, en caso de mercancías que hayan sufrido daño durante su transporte o almacenamiento al país, a opción del dueño, pueden ser sometidas a destinación aduanera, determinándose el valor de las mismas conforme a la norma de valoración vigente. Uy, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque este tema de aquí que viene es muy bueno. Cuando dijo de que si el importador se daba cuenta de que había cometido algún error y paga antes de que le llegue la notificación de la SUNAT, entendí que la SUNAT le puede dar algún beneficio o no, por haberse dado cuenta antes. Claro, el beneficio, entre comillas, es que me permitan reembarcar las mercancías. Ese es el beneficio. Si no, la mercancía queda en poder de la SUNAT. Ya, pero eso sería si encuentran mercancía de más de lo que se ha declarado en la factura. Se quedarían Correcto, solamente con esa parte que no está declarada. correcto. Ah, ya, no es que se queden con toda la mercancía. No, no, no. La mercancía que está bien declarada no hay ningún problema. Ya. El tema es con la mercancía que tenga incidencia, ¿no? Ujú. Ya, listo. Ok. Ok, entonces aquí hay un buen tema que es sobre la determinación de la base imponible, ¿no? Entonces esperemos que también en la próxima clase lleguemos a un punto donde podamos sacar unos ejemplos de liquidación manual, para que sepan cómo se saca la liquidación manual, perdón, de tributos, ¿no? Entonces, para ello aquí es importante esto, determinación de la base imponible. ¿Qué cosa es la base imponible? Dice, la aplicación de los derechos arancelarios se determina conforme al sistema de valoración vigente, aquel que hemos visto hoy día de hoy. La tasa de los derechos arancelarios se aplican de acuerdo con el arancel de aduana y otras normas pertinentes. Para la determinación de otros impuestos, la base imponible y las tasas se aplicarán conforme a las normas propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, el IGB que
grava las importaciones se aplica de acuerdo a las reglas establecidas por la Ley de Impuesto General a las Ventas y su reglamento. Para efectos de la determinación de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos. Los valores expresados en otras monedas se convertirán a dólares USA. Los factores de conversión monetaria son publicados en el portal de la SUNAT. Van a venir mercancías que estén en euros, que estén en yuanes chinos, mercancía que está en yenes, ¿no? Va a tener que convertirse a dólares americanos de acuerdo al tipo de cambio del día de la numeración por parte de la SUNAC. Dice, la deuda tributaria está constituida por los derechos arancelario y demás tributos como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. Se cancela en moneda nacional al tipo de cambio vigente, ¿no? ¿Cómo es el tema, no? Si bien es cierto, yo número, declaro todo en dólares, tengo que pagar en soles al tipo de cambio vigente en el día de pago. Una consulta. Y no se puede pasar todo a soles para pagar el tributo ya en soles en lugar de que sea enumerado en dólares. No, no. El reglamento de la Ley General de Aduanas indica que toda declaración sea en dólares norteamericanos USA. Ya. Ahora, si tengo una tercera moneda, si la factura comercial viene en una tercera moneda, igual el agente de aduana va a ingresar, por ejemplo, esa tercera moneda en su sistema. Venga de la Comunidad Europea, oye, está viniendo en, no sé, 50.000 euros, su flete de 500 euros y su seguro de 50 euros, ¿no? Pues, todo en euros. Y todos esos datos se declaran en un sistema, pero internamente hay que colocar el tipo de cambio de la SUNAT para esa moneda, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que declare ello, ¿no? El sistema en la interna va a comenzar a cambiar el monto de euros a dólares. Y va a salir impreso en un casillero el monto de euros. En la DAN sale, pero al costado va a salir su equivalente en dólares. El flete en dólares y el seguro en dólares. La liquidación va a estar en dólares. Ahora, incluso la percepción es lo único que vota en soles. ¿Por qué está la legislación así? Bueno, está así porque el IGB, al ser un impuesto local, tiene que lógicamente ser arrojado en soles. Pero lo otro está normalmente combinado, ¿no? El ad valorem con el IGB, por tanto, se liquida en dólares. En liquidación pongo de 10.500 dólares, ya está. Entonces, si yo lo pago hoy, oye, el tipo de cambio va a estar 3.60. Oye, si lo pago mañana, no sabemos qué tipo de cambio está. De repente está 3.59 y me ahorro. O puede estar 3.61 y pierdo, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de cambio está. Ojo, ya cuando una carga es diferida y no se paga el mismo día, ya comienzan a pagarse intereses moratorios, ¿no? Que son mínimos, pero al fin y al cabo son montos que hay que pagar, ¿no? ¿Por qué está así? Está determinado por el reglamento, ¿no? Entonces, es un tema que
por los siglos de los siglos ha estado y creo que no se va a cambiar, al menos en el corto plazo. Ok, gracias. Sí. ¿Y qué cosa es la base imponible? Ya que estábamos viendo, ¿no? La determinación de la base imponible. La base imponible es la sumatoria del valor FOB, del flete y del seguro, que vienen a ser el CIF. Eso es la base imponible para poder determinar, de acuerdo a la subpartida nacional, cuánto se va a pagar de derechos ad valorem, de IGB u otro tributo según el tipo de mercancía que se vaya a declarar, ¿no? Hay mercancías que solamente pagan IGB, por ejemplo, las maquinarias, ¿no? Hay mercancías que sí pagan ad valorem, más IGB, algunas lámparas, por ejemplo, pagan ad valorem, los focos de techo, ¿no? 6%, ¿no? Por ejemplo, si se trae queso, aparte pagará pues agualones, aparte pagará el que le llaman derecho específico. Si se trae, por ejemplo, vehículos, se tendrá que pagar impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que la base imponible sea determinada en forma correcta, ¿no? De acuerdo a ello, subpartida nacional para determinar lo que se va a pagar, ¿no? Eso es la base imponible. Ok, entonces dice, de acuerdo al artículo 150 de la Ley General, la obligación tributaria es exigible en las oportunidades que se indica a continuación. Ajá. ¿Cuándo se va a exigir? ¿No? Entonces, ¿cuándo se va a exigir? Dice, en el despacho aduanero sin garantía, ¿no? Porque hay despachos aduaneros con garantía, ¿no? De acuerdo al artículo 160, ¿no? Los despachos garantizados y los despachos que no tengan garantía, ¿no? Que las cuales todavía se siguen pagando la DAN. Despacho sin garantía, cuando se trate de despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga. Y en el despacho excepcional a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Entonces, estos temas sí se tienen que tener a la mano, saberlos, porque va a pagarse la DAN, ¿no? De acuerdo a lo que la SUNAT me va a exigir. Si es un despacho anticipado sin garantía, si es un despacho sin garantía y excepcional. ¿Cuándo me lo exige? Ahí está, según lo acotado. Si no cancelo en la fecha acotada, voy a tener que pagar interés moratorio, ¿no? ¿Qué más nos dice? En el traslado de la zona de tributación especial y en exportación temporal, ya lo habíamos visto. Ajá. Despacho aduanero, de acuerdo al artículo 160. Cuando se trate de despacho anticipado, la exigibilidad es a partir del 21º día, es decir, del día 21, calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga, ¿no? Y si fuera excepcional, a partir del 21 días del mes siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Es decir, si yo numero un 1 de enero,
Voy a tener hasta el 15 de enero como máximo, perdón, hasta el 21 de enero, perdón, de febrero, para poder cancelar, es decir, 51 días para efectuar ese pago, como máximo, ¿no? Si yo numerara el 25 de enero, tengo hasta el 21 de febrero. Tendría 21 más 5, tendría 26 días, ¿no? Para efectuar ese pago. Aún así, es muy ventajoso en los temas de despacho anticipado, ¿no? Nos hablan ahí de intereses moratorios. ¿Qué dice? Se aplican sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles y se liquidan por día calendario hasta la fecha de pago inclusive, ¿no? Es decir, aquí la SUNAT va a estar atento porque un día que demore, interés moratorio. Es poco, pero igual va la SUNAT sumando a su récord de pago. Y finalmente, ¿qué cosa es el pago? ¿Qué es el pago? De repente uno tiene un concepto errado de lo que es el pago. Vamos a ver. El pago de la deuda tributaria aduanera se hará al contado antes del levante, ¿no? Salvo los casos permitidos por ley, ¿no? El pago de la deuda tributaria es al contado, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Se enumera o la SUNAT dice, ya págame en dos partes los derechos. No, ¿no? Los pagos son en un solo monto, ¿no? Y una sola vez, salvo los casos permitidos por ley. ¿Cuáles son esos casos permitidos por ley? Pues los famosos despachos garantizados, ¿no? Que no se pagan hasta el día 21 del mes siguiente, ¿no? Y para quedarnos aquí, dice, la deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos. Y cuando corresponda, por la multa y los intereses, ¿no? Y la multa y los intereses. Ojo aquí, eso es lo que se conoce como deuda tributaria aduanera, constituida por derechos y demás tributos. Y cuando corresponda por las multas y los intereses. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Sí. Profesor, tengo una consulta. El día 4, que sería el lunes, ¿terminaría ya la clase de este segundo módulo y se daría el examen ahí? ¿O todavía va a haber No, una clase más? no. Porque nos dijeron que el día 6 iba a comenzar el otro módulo. El examen se va a programar para el transcurso de esa semana. No es ese día. Ah, ya. Pero el día 4 entonces sí vamos a tener la clase normal. Sí, para terminar esta parte de tributación. Ah, ya. ¿Sí? Ya, está bien. Listo, Jagger. Entonces nos quedamos hasta aquí por hoy y continuamos el día lunes. Sí, por favor, a ver si puede indicarle para que puedan colgar los videos de las sesiones anteriores y los ejemplos, pues, de las sesiones que hemos tenido. Perfecto. Ya haré presente ahí a coordinación. Listo, Jacqueline. Por favor, Gracias que y sea que el día tengan 16 o más. Gracias, profesor. Buenas noches. buenas noches. Hasta luego.